Faltan 36 días para la realización de elecciones en la Comunidad de Cataluña, elecciones convocadas por el gobierno central de Madrid luego de la aplicación del artículo 155 de la Constitución española. Vamos a hablar de este tema y agradezco mucho que me tome la llamada Xavier Bosch, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. Xavier, muchas gracias por tomar nuestra llamada. A ustedes, con mucho gusto. Bueno, gracias. Yo comenzaría por preguntarle, para que la audiencia mexicana lo pueda saber cabalmente, ¿qué es el artículo 155 de la Constitución española y si se justificaba su aplicación luego de la declaración de independencia del pasado 27 de octubre que hizo el Parlamento? Es un artículo que establece una situación de excepción, que en caso de que haya una comunidad autónoma que no cumpla con las obligaciones de la Constitución y las leyes o ponga en grave riesgo el interés general de España, ese supuesto, de hecho, habilita a que el Gobierno central se dirija al Senado para proponerle una serie de medidas. La Constitución no dice nada acerca de las medidas que pueden ser propuestas por el Gobierno central. En todo caso, se establece un mínimo procedimiento y, al final, el Senado autoriza las medidas que haya propuesto el Gobierno, tal vez puede establecer alguna enmienda, y luego el Gobierno, mediante un Real Decreto, es el que determina la ejecución del acuerdo del Senado. Claro, ese artículo jamás se había aplicado en el caso español y había dudas acerca de cuál podía ser su alcance. Y éramos bastantes los juristas que pensábamos que una de las cosas que no podía hacer el Gobierno central era privar a quienes, según el Estatuto de Autonomía, que es una ley española, o la Constitución, tienen facultades para, por ejemplo, convocar elecciones anticipadas. El resultado, de todas maneras, al margen de esta apreciación, es que el Gobierno central invocó el artículo 155 y finalmente entre las medidas adoptadas estaba precisamente esta de convocar elecciones por parte del Gobierno central. Eso no se ha determinado por parte de ningún tribunal que sea inconstitucional. Hay algún recurso interpuesto contra ese decreto, veremos lo que se decide en el Tribunal Supremo, pero también hay que decir que el supuesto de hecho se había dado, es decir, que efectivamente había habido un comportamiento, especialmente por parte del Parlamento de Cataluña, que situaba a la comunidad autónoma al margen de la Constitución. Y también hay que añadir a eso que el periodo en el cual la comunidad autónoma se encuentra intervenida y sin gobierno, también hemos discutido que se pueda destituir al gobierno, pero en todo caso esta situación excepcional dura lo mínimo posible hasta que haya nuevas elecciones el 21 de diciembre y a continuación un nuevo gobierno en Cataluña. Entonces, formalmente deja de tener efecto el artículo 155 y en todo caso se podía plantear su renovación. Pero el límite de los acuerdos aprobados es la constitución del nuevo gobierno, que probablemente tendría lugar en el mes de enero de 2018. El expresidente Puigdemont ha acusado al Estado español de no ser democrático. ¿Es España un país antidemocrático? No, desde luego que no. España es una democracia imperfecta, por supuesto, porque hay veces en las que los poderes públicos, como ocurre en otros países democráticos, como México, los poderes públicos pueden desbordar los límites que le marcan la Constitución, pero eso no hace que que España sea un país poco democrático.
No voy a dar ahora cifras concretas porque no las tengo a mano, pero sí que hay indicadores de calidad de la democracia, como los que elabora una prestigiosa institución británica, como es la London School of Economics, en donde España se sitúa en los primeros 20 puestos, si no recuerdo mal, por calidad democrática. O bien el hecho de que un tribunal que en Europa se encarga de proteger los derechos humanos, incluso a los ciudadanos frente a sus propios estados, pues tiene en el caso español un número de casos en los que el Estado español es condenado, digámoslo así, parecido al de otros países europeos. Es decir, evidentemente hay imperfecciones en la democracia española y cada imperfección debería ser considerada insoportable, cada desbordamiento tiene que corregirse, pero no se puede decir, a mi modo de ver globalmente, que España no sea un Estado democrático. Al caminar por Barcelona veo muchos carteles con un rostro, con una pincelada roja en la boca, carteles que son hechos y colgados por independentistas. Y esto me lleva a preguntarle, ¿está reprimida en España la libertad de expresión? Está limitada como en muchos países, es decir, hay límites penales porque la libertad de expresión no puede llevar a amparar el insulto, por ejemplo. Pero en el caso concreto del independentismo, desde luego que no hay problemas para la libertad de expresión del independentismo. Hay partidos independentistas desde hace mucho tiempo que han concurrido a las elecciones, que concurrieron a las elecciones en 2015 con un programa electoral que planteaba la secesión unilateral de Cataluña en 18 meses. Nadie coartó su libertad de expresión. Existe en España un tipo de democracia que, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en la República Federal Alemana, en donde se puede disolver un partido político y que tenga o propugne valores incompatibles con la Constitución, por ejemplo, los partidos de extrema derecha o extrema izquierda han podido ser disueltos en Alemania. En España no ocurre eso. En España no tenemos lo que se llama por parte de la jurisprudencia una democracia militante, de modo que pueden haber partidos independentistas, partidos que se propongan un cambio radical en la Constitución, pero solo se encuentran con la ley en el momento en que hacen, y insisto en lo de hacen, no proponen, sino hacen algo que queda fuera de la ley, y queda fuera de la ley la secesión unilateral. En España existe un principio, que es el de la unidad, un principio que se puede modificar si se modifica la Constitución, y es muy difícil, pero que no permite la secesión unilateral de ninguna parte de su territorio. Y entonces, en estas condiciones, yo creo que no se puede decir que en España no exista libertad de expresión. El problema no es ser independentista o querer la independencia o pretender la independencia. El problema es el salirse del marco constitucional que impone que determinados cambios tienen que seguir procedimientos preestablecidos. Y el problema fue que a partir del 6 y 7 de septiembre de este año, el Parlamento de Cataluña aprobó dos leyes, una del referéndum y otra la de la llamada transitoriedad jurídica, que situaban a Cataluña de modo expreso prácticamente fuera del marco constitucional. Y eso se hizo, y ahí viene una parte del problema, y eso se hizo a pesar de que había instrucciones concretas y precisas del Tribunal Constitucional para que no se aprobaran estas leyes, porque en España es obligatorio obedecer las resoluciones de los jueces. Otra cosa es que luego se puedan recurrir y modificar, pero el problema no ha sido ser independentista o querer la independencia. El problema ha sido el no obedecer las resoluciones de los jueces. La imputación de que son objeto es, por una parte, desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional, adoptar resoluciones contrarias a derecho, con conciencia de ello, destinar dinero público a objetivos que son ilegales, y luego existen
otros delitos cuya realidad efectiva muchos discutimos. Así, por ejemplo, están encarcelados dos dirigentes independentistas, los señores Jordi Sánchez y Cuixart, que están acusados de sedición, y sedición es un delito que presupone que se ha actuado para impedir la eficacia de las leyes, pero de modo tumultuario, y es dudoso que esa acción concreta se haya cometido mediante tumultos. Ese es un aspecto que se discute jurídicamente. Y el segundo, que se discute todavía más, es el que ha dejado y mantiene en la cárcel, con prisión provisional, a miembros del que fue gobierno del señor Puigdemont, y sobre el que pesa también esa misma acusación, que es la del delito de rebelión, que es verdad que incluye el hecho de tratar de atentar contra la integridad del territorio, pero en este caso concreto se dice mediante la violencia, y ahí no ha habido violencia. Es decir, que desde mi punto de vista particular, creo que sí, que se han cometido algunas infracciones tipificadas como delito en el Código Penal, como puede ser, por ejemplo, la desobediencia. Lo que es más dudoso es que haya habido, para la consecución de esos objetivos de la secesión, movimientos organizados específicamente para crear tumultos, o bien la utilización de la violencia. Desde este segundo extremo, yo creo que en general es público y notorio que las movilizaciones de los independentistas han sido pacíficas. Pero una cosa no quita la otra. Los posibles excesos de las acusaciones, que creo que en algún punto son discutibles, eso es una cosa, y el hecho es que no existe una persecución ni limitación de la libertad de expresión por ser independentista. Es algo muy distinto. Pues, profesor, ha sido muy interesante poder observar de cerca este proceso y sobre todo contar para nuestra audiencia mexicana con este contexto tan interesante que nos ha planteado. Le agradezco mucho el haber tomado nuestra llamada. Gracias a ustedes. Para mí es siempre un placer hablar con México. Gracias. Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona.